vamos a iniciar el estudio de las principales divinidades griegas, de lo que se ha conocido como los dioses olímpicos. Y vamos a arrancar nuestro estudio de los dioses olímpicos con este personaje, el famosísimo Zeus como tal. Cuando nosotros hablemos de Zeus, lo primero que tendremos que decir es que como tal Zeus es el rey de los dioses olímpicos. Es el primero, es el gobernante y es considerado el dios del cielo y el dios del trueno. Es un dios muy extraño, ¿no? Porque es un dios que tiene una gran cantidad de apetencias eróticas. Es muy activo sexualmente. La sexualidad desborda a Zeus. Y de ahí que encontremos en Zeus una gran cantidad de matrimonios. No está con una sola esposa. Tiene varias amantes. Y también tiene una gran cantidad, como lo hablábamos, de aventuras. Pero no solamente con diosas, sino que también lo tiene con humanas y hasta con hombres. Hay un relato que denota el carácter homosexual de Zeus con un muchacho llamado Gamíeres. Como sea, Zeus es el dios más importante del Olimpo. Y cuando nosotros hablamos del Zeus en Grecia, vamos a encontrar que esta divinidad tiene su equivalente en la mitología romana en el dios Júpiter. Y eso ya lo sabemos, ¿no? La mitología romana copia la mayor cantidad de dioses olímpicos y les da otro nombre como tal. Zeus también recibe otros epítetos, otros sobrenombres, si lo queremos llamar así. Tenemos, por ejemplo, el título de Ombrio, Zeus Ombrio, que significa llovedor, el que genera la lluvia, el que promueve la lluvia. Astrape, Zeus Astrape, el relampagueante por sus rayos. Zeus Brontón, que es el tronante. Y uno bien interesante que vamos a ver más adelante, Zeus Yorgos, que es el agricultor. Si queremos datar cuál es el origen de Zeus, Zeus es hijo de los titanes. Tiene una naturaleza titánica, si lo queremos llamar así, y de dos grandes titanes, de Cronos y de Rea. Cronos y Rea son los que engendran a Zeus. Y también Cronos y Rea tienen otros hijos que vienen siendo hermanos de Zeus. Poseidón es hermanos de Zeus. No todos los dioses del Olimpo son hermanos, pero estos sí, en la mayoría de tradiciones. Poseidón, Hades, Hestia, Demeter, y Hera. Son hermanas de Zeus, hijos de Crono y de Rea. Zeus en la tradición es representado como un hombre muy hermoso y que posee una fortaleza enorme. Es un hombre hermoso y fuerte, constituido, o una de sus características es su cabello, lo espeso que es, y también es muy característico de él su larga
barba. Es un hombre con una barba muy larga. En esencia, todas las representaciones de Zeus tratan de marcar un porte majestuoso para este dios. Es un dios que se destaca, en últimas porque es el gobernante supremo del universo. Normalmente a Zeus se lo representa sentado en un trono de oro. Ya vamos a ver más adelante por qué ese trono de oro. Pero inicialmente digamos eso, se lo representa sentado en un trono de oro y mientras está sentado empuña, o sea, sostiene en sus manos, o un cetro, que es el que determina su poder y su gobierno, o un rayo, que es su arma favorita. Y a sus pies suele aparecer un águila en algunas representaciones, no en todas. A Zeus se le rinde un culto en casi todas las ciudades griegas, pero hay 3 lugares en donde el culto se destaca por encima de las otras polis, y es el culto que se hace a Zeus en Olimpia, el culto en Creta y en Arcadia. Son los 3 centros de culto más representativos de este dios, del dios Zeus. Vamos a hablar un poco del nacimiento de Zeus. Como ya lo habíamos dicho, Zeus viene siendo el último hijo de 2 grandes titanes, de Rea y de Crono. Este último, Cronos, advertido por Gea, quien le había dicho que uno de sus hijos lo iba a destronar, tenía una costumbre, y era que al momento en el que nacían, en el momento del nacimiento, Cronos se devoraba a su hijo. Cuando le llegó el turno a Zeus, pues Crono iba a hacer lo mismo y le pide el hijo a Rea. Rea, que ya estaba cansada de tanta humillación, elabora un plan y envuelve entre pañales una piedra, que es la que le entrega a Crono. Crono se la traga, y mientras Cronos devoraba a su hipotético hijo, Rea rápidamente oculta a Zeus en una isla para que pudiera sobrevivir. Entonces Zeus es sacado y llevado a una isla para que ahí Amaltea, que es una cabra, se encargara de cuidar a Zeus. Amaltea había llamado a los curetes. Los curetes eran unos soldados con espadas y escudos, para que ellos, con sus cantos de guerra y con sus danzas de combate, ahogaran los llantos del niño cuando estaba con hambre o cuando estaba enfermo, para que ellos ahogaran los gritos de Zeus. Entonces teníamos una cabra que lo cuidaba, que era Amaltea, pero también había otra cabra, que es Aix, quien se encargaba de alimentarla. Aix es un ser terrorífico. Es tanto que cuando Zeus luchó con los titanes, el mismo Zeus la mató. Y con la piel de Aix, Zeus se elaboró una armadura invencible.
que es conocida como la égida. Un día, Zeus, jugando con Ix, le quebró un cuerno. Y Zeus se lo regaló a Amaltea. Y le hizo la promesa de que el cuerno se llenaría de toda clase de frutos, de los frutos que Amaltea deseara. Es la que después se va a conocer como el cuerno de la abundancia. Otro elemento importantísimo es la titanomaquía. Y es que Zeus, ayudado por sus hermanos, por Poseidón, por Hades, por Hera, por Demeter y por Hestia, y recibiendo el apoyo de los cíclopes y de los centímanos, ellos le declararon una guerra a Crono, el líder de los titanes. Y como él ya estaba muy viejo, buscó un titán que le pudiera reemplazar y nombró a Atlante. Y es la guerra entre los titanes y los olímpicos por el dominio del universo. Zeus mantuvo relaciones con muchas divinidades, con Demeter, con quien tuvo a su hija Perséfone, también tuvo relaciones con Dione en algunas tradiciones, y dicen que de ahí viene Afrodita, aunque no es la tradición más común para explicar el surgimiento de Afrodita. También está Hera, con quien tiene un hijo que es Ares. Está también Maya, con quien tiene como hijo a Hermes. Está Leto, con quien tiene dos hijos, ¿no? Apolo y Artemisa. Dentro de estas uniones, una bien interesante es la que Zeus tiene con Metis. Metis era la diosa de la prudencia. Y Metis fue devorada por el mismo Zeus para evitar que naciera su primogénito. Porque como ya lo habíamos visto, a Zeus se le había anunciado que el siguiente hijo de Metis sería un varón y reinaría sobre todos sus hijos. Zeus no iba a perder el poder, y entonces Zeus devora a Metis solamente para evitar que naciera su hijo. Pero a pesar de todo esto, surgiría una hija de Zeus. Una vez devorada Metis,
se prosigue su proceso de gestación dentro de Zeus. Y en la cabeza de Zeus se va formando esta hija, que después saldrá de su cabeza, ya lo vamos a ver más adelante cómo, y va a recibir el nombre de Atenea. Y nace armada y adulta. También tuvo relaciones con mortales, ¿no? Zeus tuvo muchas relaciones con mortales, por nombrar algunas de ellas, ¿no? Tuvo con Io, con Pluto, con Electra, con Danae, con Antíope, con Taigete, con Semele, con Europa, y con Niobe. Vamos a estudiar rápidamente otro dios griego muy importante, que es Poseidón. Su equivalente romano, en la mitología romana, Poseidón toma el nombre de Neptuno. O sea que el Poseidón griego es el mismo Neptuno romano. Y Poseidón tiene muchos epítetos como sobrenombres. Dos de los más conocidos son Yaoco, que significa sostenedor de la tierra, y Fitalmio, que es alimentador de las plantas. Pero los epítetos no corresponden con la característica fundamental de Poseidón, y es que Poseidón es conocido por ser el dios de las aguas y el dios de los terremotos. Esas son sus dos principales condiciones. Poseidón suele seguir en importancia a Zeus, y la fuerza de Poseidón es muy similar a la de Zeus. Su figura también es muy parecida a la de Zeus. Tenemos un dios muy alto y que manifiesta una majestuosidad impresionante, pero con un aspecto mucho más salvaje. Poseidón es más salvaje que Zeus, y esto se da debido a que sus comportamientos son mucho más toscos. Zeus es más refinado, es verdad que es más caprichoso, pero Poseidón es más tosco en su trato. Sus principales atributos son el tridente, como ya lo vimos, y el ancla, propio de los mares, ¿no? Propio de los barcos y de los marineros. Y los animales que acompañan a Zeus siempre son el caballo, el delfín y el atún. Son los dioses que lo representan. Cuando se dio el reparto de poder con sus hermanos, después de la victoria que Zeus tiene sobre los titanes, no se olviden que esa guerra se llama la titanomaquia. En ese reparto a Zeus le correspondió el poder sobre el agua, y en ese sentido Poseidón va a reemplazar a un dios que ya existía, que se llamaba Nereo, que era el antiguo dios de los mares. Después de la titanomaquia, en el reparto de poderes, Poseidón reemplaza las funciones de Nereo. De la misma manera como Zeus tenía una gran cantidad de hijos, Poseidón también los tiene. Entre los más destacados tenemos, por ejemplo, a Polifemo, ¿sí?, que era un cíclope.
aunque no pertenece a los cíclopes que forjaron el rayo, y aparece mucho en las aventuras de Odiseo como tal. Otro hijo es Sinis, que era uno de los bandidos muertos por Teseo a su paso por el istmo de Corinto cuando se dirigía a Atenas. Era un gigante dotado de una fuerza extraordinaria, Sinis, y fue apodado el doblador de pinos, justamente porque doblaba muchos pinos cuando caminaba o cuando raptaba personas, viajeros, los ataba a un árbol y los disparaba aplastándolos contra el suelo. Era muy bestia. Procustres, otro hijo de Poseidón, que también era un bandido que vivía entre Megara y Atenas. A Procustres lo mató Teseo. Cerción, que era hijo de Poseidón y de una hija de Anfictión. Tenía su guarida en el camino que llevaba hacia Megara y también detenía a los viajeros, los obligaba a luchar contra él y les daba muerte cuando les vencía. Fue muerto por Teseo. Amico, que era un gigante, hijo de Poseidón y rey de los Bébrices, de salvaje naturaleza. A él se le atribuye la invención del boxeo. Atacaba a los extranjeros y los mataba a puñetazos. Anteo, era un gigante hijo de Gea y Poseidón. Lo mismo, obligaba a los viajeros a luchar con él, a los que vencía los mataba y adornaba el templo de Poseidón, y tenía una característica bien interesante, y es que era totalmente invulnerable mientras tocaba a su madre la tierra, pero Heracles lo ahogó levantándole sobre sus hombros. De pronto el más conocido también, Tritón, que es una divinidad marina, hijo de Poseidón y Anfítrite. Tiene cuerpo de hombre y cola de pez. No tiene muchas leyendas propias y suele aparecer con rasgos negativos. Siguiendo con este estudio de los dioses griegos, vamos a ver nuestro tercer dios, posiblemente uno de los más tenebrosos, Hades, que aquí lo vemos acompañado de Cerbero, que ya vamos a hablar de él. ¿Qué decir de Hades? Pues lo primero que tendremos que decir es que Hades, como tal, es hijo de Cronos y de Rea. Por lo tanto, resulta siendo hermano de Zeus y de Poseidón. Y en el reparto del mundo, no se olviden, en la titanomaquia, cuando los olímpicos se repartieron el mundo, a él le tocó ser el señor del infierno, si lo queremos llamar del inframundo, o sea, de lo que se encuentra, así se lo define, lo que se encuentra bajo tierra, que con el tiempo el inframundo se va a llamar Hades. En la guerra de la titanomaquia también los cíclopes no solamente ayudaron a Zeus y a Poseidón, sino que también los cíclopes ayudaron a Hades y le forjaron un casco que tenía una virtud impresionante, y es que si se lo ponía, convertía en invisible
a la persona que lo llevase. Esto fue de mucha ayuda dentro de la guerra. Y Hades, y en el inframundo de Hades, ¿sí? En ese espacio donde se le reparte el poder, en el Hades habitan o residen las almas de los muertos. Y es muy difícil salir, tal vez por Cerbero, que como ya lo vimos, es un perro que tiene 3 cabezas. Y Cerbero era el guardián de las puertas del infierno, por lo tanto resultaba muy difícil escapar de la. Hades, dentro de la mitología griega, es el dios encargado de representar a la muerte. Es por eso que todos le temen a Hades, tanto dioses como humanos, porque es el dios que tiene el poder de matarte, independientemente de quién seas. Y cuando nosotros hablamos del Hades en la mitología griega, este dios equivale en la mitología romana a Plutón, que también es el dios de la muerte. Hades también, como todos los dioses griegos, recibe unos epítetos. 2 de los más conocidos son Polidecmón, que significa el hospitalario, y Eubuleo, que significa el prudente. Esos son como los 2 atributos que se le dan a Hades. Y Hades, con todo y el temor que infunde, es muy parecido también a Zeus. Obvio, es que son hermanos. Y se parece sobre todo a Zeus cuando lanza el rayo. Y aparece Hades como un ser sombrío, pero a la vez grandioso en su comportamiento, de un carácter muy triste. Será porque representa la muerte, pero al mismo tiempo justo, terrible en su comportamiento. Pero nunca encontraremos en Hades a un dios malo. Sus atributos, los elementos que lo caracterizan, como ya lo hemos visto, son 3, ¿no? El casco, que le da la invisibilidad, la cornucopia y Cerbero, el perro de 3 cabezas. Vamos a estudiar la primera diosa en importancia dentro de los dioses olímpicos, y este título le corresponde a Hera. Cuando nosotros hablamos de Hera dentro de la mitología griega, también encontramos que tiene su equivalente dentro de la mitología romana. Y es que la Hera griega es la Juno de los romanos. Hera, como tal, es conocida por ser la hija de Cronos y de Rea. Y las características fundamentales de Hera es que en ella se encarna, ella como tal representa lo femenino, que es una característica fundamental, es la diosa de lo femenino, es la diosa de la fertilidad,
y es la diosa de la vegetación. No hay que confundirla con Gea. Y aparece dentro de los mitos griegos como la diosa encargada de la protección, es la diosa protectora de el matrimonio y de las mujeres. En la mitología griega, Hera es conocida por ser la esposa oficial, la primera esposa de Zeus, con quien tuvo 3 hijos. Engendró a Ares, tuvo también a Hebe y por último a Ilitia. Además, Hera engendró, sin la ayuda de Zeus, engendró en solitario a Hefesto. Y Hera, dentro de la tradición, suele aparecer como una esposa celosa que persigue sin ninguna misericordia tanto a las amantes como a los hijos bastardos, a los hijos que están fuera del matrimonio que tuvo Zeus. Hera es muy conocida por las persecuciones entonces que hace de las amantes de Zeus y de los hijos fuera del matrimonio que Zeus tuvo. Zeus se irrita mucho con ella y hasta en una ocasión, para evitar que lo siguiera persiguiendo, la colgó de las nubes. A Hera se la representaba como una mujer muy bella, pero al mismo tiempo demasiado severa, muy dura. Siempre se la presenta vestida hasta los pies. Y sus características fundamentales, como ya habíamos dicho una de ellas, y es que Hera es demasiado celosa, es muy violenta y es vengativa. Y sus atributos, las características que manifiesta ella, es que siempre aparece vestida con una diadema y siempre lleva un cetro. Alguien se preguntará, pero Zeus y Hera son hermanos, ¿cómo pudieron casarse? Vamos a explicar rápidamente cómo fue el matrimonio con Zeus. Ustedes recuerdan que Zeus es una persona que tiene una vida sexual muy alta y se enamora de muchas diosas, de muchas humanas. Y a Zeus le encantaba a su hermana, pero no la podía seducir por el hecho de que era su hermana. Hasta que un día se inventó la idea de transformarse en un cuclillo. Cuclillo es un ave muy pequeñita. Y disfrazado de cuclillo, que estaba herida, que estaba muerta de frío, apareció frente a Hera. Y poco a poco se fue acercando a ella. Se fue acercando a su hermana. Hera, al ver que era una ave que estaba enferma, que estaba muerta de frío, la llenó de besos. Y con los besos, Hera trató de reanimar
al cuclillo, a la avecilla, y procuró darle calor acercándola a su pecho. Y cuando ella se da cuenta de la trampa que le había tendido Zeus, ya era muy tarde. Ya había sido violentada por Zeus y era llena de vergüenza. Le pidió a su hermano que reparase su falta. Zeus le prometió que de manera inmediata la iba a desposar, que de manera inmediata se iba a casar con ella. Invitaron a todos los dioses del Olimpo. Todos los dioses asistieron a la boda y le ofrecieron a la novia valiosos regalos. Obviamente, ¿no? Porque era la esposa del supremo gobernante del universo. Y al término de la fiesta, la pareja partió hacia su noche de bodas, la cual duró nada más ni nada menos que 300 años. Después, la diosa se bañó en la fuente de Canatos, que queda en Nauplia, y en el baño de esta fuente pudo recuperar su virginidad. Enseguida, Hera junto con Zeus se dirigieron al Olimpo, donde al lado de Zeus habrá de reinar con la belleza y la majestuosidad propia de la esposa de Zeus en su trono de oro. Hera, junto con Zeus, tuvo varios hijos. Hebe, que es la diosa de la juventud, y Litia, que es la diosa de los partos, y Ares, que es el dios de la guerra. Y por sí sola, o sea, sin la ayuda de Zeus, tuvo a Hefesto, que es el dios del fuego. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué Hera por sí sola da a luz a Hefesto? Para poderlo entender, vamos a describir rápidamente cómo fue la maternidad y el nacimiento de este dios. Hera se encontraba muy celosa. Y se encontraba muy celosa de que Zeus hubiera tenido una aventura y producto de esa aventura hubiera salido una hija, que es Atenea. Ya vamos a hablar de Atenea. Entonces, por ese dolor es que Hera engendra a Hefesto.
Hefesto es muy feo, tenía el aspecto de un gnomo y, pues obvio, era horrible y tenía una característica, y es que además de que era muy feo, era muy cojo. La leyenda cuenta que Hefesto era cojo debido a una pelea que mantuvieron Zeus y Hera. Y dentro de esa pelea, Hefesto, pues obvio, defendió a su mamá, tomó posición por su madre. Y Zeus, más poderoso, más fuerte, encolerizado, lo arrojó desde el alto del Olimpo, desde lo más alto del Olimpo, y cayó nuestro amigo Hefesto sobre la isla de Lemnos, y a consecuencia de esta caída es que quedó cojo.